Buenas noches, familia de Iglesia Bautista Crossroad. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de mediados de la semana, de los miércoles. Me da gusto saludarlos. Me da gusto, aunque no los miro, pero me da gusto contactarlos. Sé que ustedes están siendo protegidos por Dios y ese es mi gran deseo en realidad. Gracias por su fidelidad, gracias por estar siempre en sintonía. Espero que esté disfrutando de estos estudios de la primera carta a los Corintios. Vamos a estudiar las dos cartas a los Corintios. Estamos ya en el capítulo 3, pero mire, sabes que usted esté disfrutando igualmente su semana, ¿verdad? Ya estamos, como dicen, a mediados de la semana, es el día miércoles, pero gracias a Dios que estamos todavía con vida, ¿verdad? Es una bendición, es la gracia de Dios que nos mantiene con vida. Y para mí es una bendición igualmente poder saludarles y recuerden, estamos pasando por tiempos difíciles y necesitamos estar orando unos por otros. Ustedes siempre están en mis oraciones, yo siempre los recuerdo, no nombre por nombre, pero en la mayoría de los casos, por lo menos los que sé que están pasando por alguna dificultad, los menciono por nombre, pero toda la iglesia, ¿verdad? Toda la iglesia para mí son mi familia, ustedes son prácticamente la familia que Dios me ha dado y mi deseo es que Dios los tenga bendecidos. Y si alguna cosita negativa está pasando por ahí, porque también recuerde que la vida no es nomás pura felicidad todo el tiempo, en ocasiones Dios permite que pasemos por ciertas cosas difíciles y lo importante es saber que Él está con nosotros y que Él va con nosotros y que no enfrentamos las cosas nosotros solos, sino que enfrentamos las cosas negativas con Dios y disfrutamos igualmente cuando estamos bien, cuando estamos saludables, cuando todo está perfecto, cuando estamos felices, que deberíamos de estarlo todo el tiempo, también disfrutamos con Dios, porque de eso se trata. Muy bien, primero los Corintios 3, vamos a terminar ahora este, este capítulo de primero los Corintios, el capítulo 3. Vamos a leer los últimos versículos, eso es lo que vamos a estar viendo, los últimos versículos del 18 al 23. Son unos cuantos versículos nada más y dicen así: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Padre Santo, gracias Dios por su bondad y su misericordia. Gracias por la vida que nos da, gracias por este día de vida, Señor. Muchas gracias, Señor, por todos mis hermanos, Padre Santo, que usted los ha guardado y hasta ahora no he sabido que ninguno de ellos ha sido infectado con este virus, pero todo es por su misericordia, Señor, por su protección, porque la verdad es que nosotros no podemos ver este animalito tan pequeño, Señor, este virus tan pequeño, pero usted sí lo puede ver y apartarlo por nosotros, Señor. Y eso es lo que yo le pido para las diferentes familias de esta iglesia, Señor, que usted siga protegiendo, que usted siga, Señor, guardando a mis hermanos, teniéndolos bajo bendición, y que Padre del cielo estemos con la certeza y la seguridad de que usted está con nosotros, Señor. Y si usted está con nosotros, entonces todo es mejor, Señor. Aún las cosas difíciles que enfrentamos, con usted todo es más pasajero, Señor. Con usted todo es mejor. Es una gran esperanza, Señor, y es una gran bendición que usted nos ha dado igualmente, esa relación con usted, Señor, que todos los días podemos clamar a usted, ir hasta su trono de gracia por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, Señor, y nos abrió ese camino vivo, ese camino nuevo, Señor, hasta su presencia, y por eso vamos hasta allá. Así es que, mi Dios, le pido por toda la iglesia y que usted nos siga instruyendo, Señor, que nuestro conocimiento bíblico pues aumente, mi Señor, que no nos estanquemos y que nuestro crecimiento espiritual igualmente siga ascendiendo y que, Padre Santo, pues nuestra naturaleza espiritual igualmente sea fortalecida, Señor. Ayúdenos en nuestra sabiduría, Dios, porque en ocasiones no nos comportamos de la manera más sabia, Señor, pero sabemos que usted es la fuente de la sabiduría, así como es la fuente de la vida.
También reconocemos que usted es la fuente de la sabiduría y por eso clamamos a usted, para que usted nos dé la sabiduría que necesitamos y estar a la altura de lo que somos, Señor. Y gracias por la vida, gracias por este día, gracias por el calor. Gracias, Señor, por todas sus bendiciones en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, ustedes saben que pues, los cristianos, los hombres y las mujeres que pertenecemos al Señor Jesucristo, que lo tenemos a Él como Señor y Salvador, deberíamos ser personas sabias en realidad, porque tenemos, se supone, una relación con Dios, una relación estrecha y personal con Dios. Entonces, eso debería traernos a nosotros sabiduría, porque Dios es la fuente de toda la sabiduría. Así como es la fuente de la vida, también es Dios fuente de sabiduría. Entonces nosotros deberíamos ser en realidad personas sabias. Sin embargo, ocasionalmente, pues no nos comportamos a la altura, a lo mejor no tomamos nuestras mejores decisiones, no actuamos como deberíamos en el momento preciso. Y es que somos humanos en realidad. Sin embargo, pues Dios está ahí para nosotros y nosotros podemos ir mejorando en este asunto de adquirir más sabiduría. Recuerde, se adquiere sabiduría a través del tiempo, con la edad, ¿verdad? Uno va haciéndose más sabio por la experiencia. También se adquiere sabiduría, la sabiduría de la ciencia, ¿verdad? Cuando uno se dedica a estudiar y a estudiar en un determinado ramo científico, también esa es sabiduría. Pero esto que la Biblia trata aquí en este pasaje prácticamente se trata de la sabiduría que no es prácticamente acerca de la ciencia. Es una sabiduría como razonamientos humanos, ¿verdad? Porque las personas en su sabiduría sacan sus propias conclusiones, sus razonamientos, y la Biblia le llama sabiduría mundana, sabiduría del mundo. Y nosotros, pues, deberíamos de escapar, deberíamos de tener menos sabiduría del mundo que vaya hacia abajo ese nivel y la sabiduría espiritual que vaya hacia adelante con nosotros, hacia arriba con nosotros, que vaya ascendiendo. Pero todos en realidad deberíamos de poseer esa sabiduría espiritual que Dios quiere para nosotros y que nosotros todos necesitamos. Es una gran diferencia la sabiduría basada en razonamientos humanos con la sabiduría que viene de lo alto que menciona la Biblia, que es la sabiduría espiritual. Una persona que tiene su sabiduría fundada en razonamientos humanos y todo libro en realidad que uno lee viene de pensamientos humanos. Es el ser humano el que ha estado envuelto, la mente del ser humano está envuelto en ese tipo de cosas y hay escritores, hay cantidad de libros, yo no sé en todo el mundo qué cantidad de libros podría haber, pero todo eso es razonamiento humano, algunos de provecho, mucho provecho, claro que sí, hay que reconocerlo, por ejemplo, los libros que informan acerca de la ciencia y que se tiene ah, pues como textos para los estudiantes, todo eso como le diré, necesario, necesitamos ese tipo de sabiduría, igualmente que fuera de nosotros si no existieran los científicos, pero a este tipo de sabiduría que nos vamos a referir ahora es esa sabiduría basada en razonamientos humanos, sacar conclusiones y la mente del ser humano, acuérdese que es corrupta. Usted mira los gobiernos, hasta los países que antes se les loaba, se les alababa por su política buena que tenían, hoy en día todo está corrompido. Ese tipo de sabiduría es a la que la Biblia se refiere aquí, que es la sabiduría del mundo, la sabiduría mundana. Y después que el apóstol Pablo pone de relieve el tema del desarrollo o crecimiento de una iglesia y sus respectivos problemas, lo que vimos el miércoles pasado, pasa después a amonestar a todo creyente para que considere tener cuidado de la sabiduría que es propia del mundo. O sea, ese es nuestro tema. Cuidémonos de la sabiduría mundana. Hay que tener cuidado con la sabiduría mundana. Nosotros en todas nuestras decisiones, como cristianos, en todas nuestras decisiones, en los proyectos que tenemos, deberíamos de involucrar a Dios y pedirle a Dios guía. Recuerde, los antiguos hombres grandes como los profetas, por ejemplo, como el rey David, como Abraham, ellos consultaban a Dios. Cuando el rey David decidía más bien ir a la guerra contra determinado rey, él consultaba a Dios y Dios le respondía, porque él tenía sabiduría en realidad. Entonces, hay que cuidarse de la sabiduría mundana,
porque la sabiduría del mundo es engañosa. Es engañosa. Nos hace ver como los grandes. Y la sabiduría del mundo lo que promueve es el egoísmo, promueve ah, prácticamente el orgullo. Y usted sabe, esas cosas son para Dios pecado. El egoísmo es pecado. El creyente está, por ejemplo, para darse a Dios, en servicio a Dios, darse a la iglesia, darse a los hermanos. Pero eso no lo hace la sabiduría del mundo. La gente es egoísta. La sabiduría del mundo es, te comparto si me compartes, te doy si me das y que tú des primero. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, ese es el problema con la sabiduría del mundo, que es engañosa. Y así tiene a mucha gente esta sabiduría enlazados en realidad como esclavos. ¿Y sabe quién es el rey de la sabiduría del mundo? Pues Satanás. Él es el príncipe de la mentira, él es el rey de la mentira, en él se originó la mentira en realidad y en él se originó el orgullo prácticamente. Ese pecado de orgullo es propio de Satanás. Por eso es que Dios lo aborrece, porque es propio de Satanás, propia de su naturaleza. Entonces, como Satanás es el que gobierna este mundo, de igual manera, él impregna a la gente que tiene en sus manos, a todos los seres humanos que los tiene en sus manos, los impregna de su sabiduría, para que no les resplandezca, para que no les nazca, para que no adquieran la sabiduría divina, la sabiduría que viene de Dios. Y así los mantiene contentos. Así es que hay que cuidarse de la sabiduría del mundo porque es engañosa. Mire lo que dice el versículo 18. Dice así, nadie se engañe a sí mismo. Ahora, el contexto que tiene aquí el apóstol Pablo es acerca de la sabiduría que ciertos grupos estaban adquiriendo o estaban desplegando más bien, estaban evidenciando en la iglesia de Corinto con respecto a los líderes religiosos. Acuérdese que el contexto de este capítulo es que prácticamente unos decían que eran de Pablo, habían formado como partidos políticos, otros que eran de Apolos, otros que eran de Cefas, etc. Entonces, ese es el contexto acá. Por eso el apóstol Pablo empieza este párrafo en el 18 y dice, nadie se engañe a sí mismo. Porque el que en realidad adquiere, no necesita ir a la escuela para adquirir esta sabiduría. Uno ya la trae. Razonamientos humanos todos tenemos, porque todos a Dios nos hizo seres inteligentes. Pero dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, y hay gente que se cree así, hermanos, créame, hay personas a los que nadie les puede enseñar nada. Nadie. Todos lo saben, todos lo conocen, nunca están prestos a aprender algo, porque todos lo saben. Cualquier tema lo conocen. No son suficientemente humildes como para reconocer que uno puede aprender de todo y de todas formas. Yo he aprendido de los niños, en realidad, yo he aprendido de los jóvenes igualmente, yo he aprendido de los adultos, yo he aprendido de la naturaleza igualmente. Los animales me dan a mí mucha enseñanza. Los árboles igualmente me dan a mí mucha enseñanza. Es decir, uno puede aprender siempre, uno va a llegar hasta su último día y uno puede seguir aprendiendo. Es necesario seguir aprendiendo, madurando, creciendo en sabiduría. Pero los que son orgullosos y los que son egoístas no se prestan para aprender. Ellos se consideran a sí mismos y lo consideran todo a su manera. Entonces, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. En otras palabras, no es que se haga ignorante de que no va a leer, no se va a preocupar por aprender, no, sino de que se deshaga de ese orgullo egoísta que la persona tiene y considere que puede aprender de otros. Lo más grande que podemos hacer es aprender de Dios, hermano. Pero para aprender de Dios hay que ser humilde igualmente. Para aprender de Dios hay que ser modesto, hay que actuar más bien como actuó Juan el Bautista, quien dijo que es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Esa es sabiduría espiritual. Él sabía que aunque Él fuera prácticamente primo del Señor Jesucristo, su fin estaba destinado ya. Él iba a llegar un día a su fin. Sin embargo, Cristo jamás iba a llegar a un fin porque es Dios y que Él tenía que subordinarse al Señor Jesucristo porque Él era simplemente humano. El que venía detrás de Él, en la persona del Señor Jesucristo, era divino. Entonces, Él le dio su lugar a Dios. Pero la persona que se cree mucho en este mundo no le da lugar a Dios.
no le das el honor, no le das la honra a Dios, no le das el mérito que Dios tiene en todo. ¿Cuántas personas hoy en día no reconocen a Dios como nada? Para ellos no existe Dios. Para ellos es aquí todo empieza aquí, todo termina aquí. Cambio, nosotros como cristianos sabemos que todo empieza con Dios y todo termina con Dios. Aún los que van a ser condenados terminan con Dios porque tienen que pasar por el trono blanco del Cordero, quien los va a juzgar y los va a lanzar al lago de fuego. Y nosotros igualmente terminamos nuestra vida con Dios en el cielo, los que creemos, los que tenemos esa fe, los que de verdad hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, la sabiduría del mundo, recuerde, es engañosa, nos hace sentir que somos importantes. Y porque nos hace sentir que somos importantes, denigramos a los demás, menospreciamos a los demás, somos capaces de ver a los demás como inferiores a nosotros y nos sentimos superiores a cualquier otra persona. Esa es la sabiduría del mundo, es engañosa. Eso fue precisamente lo que hizo Satanás con Eva. Acuérdese, llegó él y le dijo, con que Dios ha dicho. Le cambió el pensamiento totalmente, le cambió la mentalidad totalmente, hasta el punto en que ya ella en su razonamiento humano pudo ver que el árbol era bueno y el fruto codiciable y bueno para comer. ¿Y qué hizo? Comió. Y no solo se infectó ella, fue e infectó a su marido, infectó a Adán y vino la debacle. Que esa es la sabiduría que nosotros no deberíamos desear más sabiduría de Dios. Amén, gloria a Dios. Si algún cristiano, hombre o mujer, joven, del sexo que sea, está planeando convertirse en un profesional, conocer más acerca de la ciencia, qué sé yo, un ingeniero, un electricista, un ingeniero en las diferentes ramas de la ciencia, un médico, etcétera, etcétera. Eso es importante, eso es necesario y eso es bueno en realidad, porque va a ser útil a la sociedad. Pero la sabiduría espiritual tiene que ir al lado de esa sabiduría para nunca negar a Dios, para estar siempre cerca de Dios. Al otro día fui a ver un médico, el gastroenterólogo, y tenía en su escritorio un pensamiento muy bonito, donde ella prácticamente era una mujer. Ella pedía a Dios que bendijera sus manos y que bendijera su mente para ella atender bien a sus pacientes y que los mirara con compasión. Entonces, esa es sabiduría de lo alto, hermanos. Rendirse a Dios y decirle, mi conocimiento es limitado, pero tu conocimiento es infinito. Quiero de ese conocimiento algo para yo atender a mis pacientes. Eso es bonito, eso es hermoso. Eso es, como le dijera yo, una persona que no está actuando en su propio conocimiento, en su propio orgullo. Por eso es que es engañosa, porque nos hace sentir superiores a los demás. Incluso algunos se llegan a sentir superiores a Dios. El fabricante, por ejemplo, del barco que le llaman Titanic, le he escuchado, no lo he leído, pero he escuchado que dijo, ni Dios puede hundir este barco. Y así sucesivamente. Entonces, ese es el razonamiento humano, esa es la sabiduría del mundo que nos engaña. Nos engaña. Recuerde, no hay poder igual al de Dios. ¿Hay hombres poderosos en la tierra? Sí. ¿Hay hombres sabios en la tierra? Sí, los hay. Pero nadie es igual a Dios. Nosotros necesitamos reconocer eso. Entonces, si es que la sabiduría del mundo, primero, es engañosa y segundo, es irracional para con Dios. Irracional. Mire el versículo 19. El versículo 19 dice así, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, insensatez. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Miremos este versículo. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, es decir, irracional. Y así actúa mucha gente, hermanos. ¿Usted cree que hoy en día no se pone de manifiesto la insensatez de los hombres en este aspecto? Solo le voy a dar un ejemplo, probablemente otros más, pero primero miremos el pensamiento de los jefes narcos, por ejemplo. Ellos hacen millones de dólares. Esa es sabiduría de ellos. Esa es porque como Dios nos ha dado inteligencia, ellos usan la inteligencia para lo malo. Bien que usáramos toda la inteligencia para lo bueno, pero no, la inteligencia que Dios nos da se puede usar también para lo malo. Y eso es lo que hacen los jefes de los carteles.
adquieren cantidades de dinero, pero cantidades de dinero, y lo peor, lo más insensato es que no lo pueden disfrutar. No lo pueden disfrutar porque tienen que estar escondidos de las autoridades. Es una insensatez. ¿Para qué adquirir tanto si no lo voy a disfrutar para nada? Y al último, terminan en la cárcel o terminan en el ataúd, terminan en el sepulcro. Es triste, pero por eso es que la Biblia lo enseña así, porque así es irracional. La sabiduría de este mundo es irracional. ¿Cuánta gente en su propio razonamiento dice, no necesito ir a la iglesia para encontrarme con Dios? Dios está en todos lados, sí, tienen razón, pero Dios tiene sus normas, Dios tiene sus leyes, y Dios, si le vamos a conocer, tiene que ser a la manera que Él quiere que nos acerquemos a Él. No a la manera nuestra, sino a la manera que Él quiere que nos acerquemos a Él. Nadie se puede acercar a Dios inmundo. El que se va a acercar a Dios tiene que primero ser lavado en la sangre del Cordero para ser santificado, entonces es justificado delante de Dios y uno se puede acercar a Él. No hay otro modo. Pero la gente en su sabiduría, en la sabiduría de este mundo, dicen Dios está en todos lados. Algunos cristianos que se dicen, ojalá lo fueran, ojalá lo sean, es mi deseo, no necesito ir a la iglesia para adorar a Dios. No necesito. Y se quedan en casa y hacen cualquier cosa y así sucesivamente. Pero es irracional, algo irracional. Dios mira eso como algo irracional. Mire lo que dice, por ejemplo, porque escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Es decir, las personas creen que siempre se van a salir con la suya y no es así. No es así. Puede que un tipo en su sabiduría se robó algo una vez, se robó algo la segunda vez, pero la tercera cayó, porque Dios lo permitió así. En ocasiones, Dios, como Él es sabio y como Él sabe qué es lo que más conviene, Él permite que ciertas cosas malas pasen en la tierra, que hombres obren de tal manera que traigan debacle en la tierra. Esos son juicios de Dios. Él los permite. Pero igual, si Él no quiere que algo pase, así sea la trama o el plan más macabro de los hombres, Él lo puede eliminar. Y así de sencillo. Mire lo que dice. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Muy sofisticados pueden ser los planes de los hombres, pero Dios se los deshace. ¿Cuántos? ¿Cuántos tenían planes? Planes grandes, planes enormes para mayo, por decir así, para junio, por decir así. ¿Qué hizo Dios? Lo deshizo todo, todo. ¿Cuántos planeaban viajar? ¿Cuántos tenían ya reservado, qué sé yo, mansiones allá en los Emiratos Árabes y qué sé yo, dónde más? Donde solo ellos pueden ir. ¿Qué hizo Dios? Se los desbarató. Ese fue el plan de Dios. ¿Qué hizo Dios, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial? Él la permitió. Porque son juicios de Dios. En su sabiduría, Él permite algo o evita algo igualmente. Si es que, por sofisticados que sean los planes de Dios, por sofisticados que sean los planes de los hombres, perdón, Dios se los puede deshacer, si es su voluntad, sea lo que sea. Pero la sabiduría de este mundo, entonces, es irracional para Dios, es algo irracional, es una irracionalidad para con Dios. Mire Romanos 1, por favor. Vamos a Romanos 1, vamos a leer los versículos del 21 al 25. Romanos capítulo 1 y los versículos del 21 al 25. Mire cómo el hombre desde la antigüedad, el hombre desde que fue en realidad multiplicándose y multiplicándose más y más, más y más, se fue entregando en su propio razonamiento y fue adquiriendo y expandiéndose más y desplegando más y más esa sabiduría mundana, que es la que el apóstol Pablo está atacando acá. Entonces, entre más sabiduría ellos en su raciocinio tenían, mire cómo empezó. Estamos hablando de la antigüedad, ¿ok? Estoy hablando, por ejemplo, unos 6,000 años atrás. Dice el versículo 21 al 25 así. Pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, porque la gente sabía que Dios existía. Todo el mundo sabe que Dios existe en realidad. Es más, nuestra propia inteligencia, nuestro intelecto nos demuestra que Dios existe. Sin embargo, uno en la sabiduría del mundo, uno se aferra a la necedad, a lo irracional. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era joven, uno de mis argumentos en contra de Dios es que manejaba bien el teorema de la conservación de la energía, porque eso me lo habían enseñado. Por ejemplo, decían, Dios es creador, ok. Y entonces, ¿por qué la energía simplemente está allí? Nadie la puede crear, nadie la puede destruir igualmente, la energía está ahí. Nadie la puede crear, nadie la puede destruir, pero la podemos transformar. Esos son pensamientos tontos de uno, porque bien se puede decir, ok, si ahí está la energía, alguien la tiene que haber creado. ¿Quién la creó? Pero no, en el pensamiento humano, la sabiduría humana, uno solo planea o piensa contradecir a Dios. Ese es el punto de la sabiduría, que va en contra de Dios todo el tiempo. Mire, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se hicieron irracionales totalmente. Los hombres y mujeres de aquel tiempo, cuando hablo de hombres, hablo de mujeres igualmente, seres humanos, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice la Biblia, se hicieron necios, irracionales, insensatos, como dice aquí en los Corintios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Poco a poco fueron cambiando el Dios de los cielos y no lo adoraron más para adorar lo que sus ojos miraban. Y se lo crearon ellos mismos, imágenes con forma de hombre, y a poco que no existen todavía esas imágenes con forma de hombre que son adoradas y son veneradas en ciertos lugares, probablemente en todo el mundo, por una iglesia que usted ya la conoce. Okay. Entonces dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Okay. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y cuando dice que Dios los entregó a la inmundicia, no es que Dios los empujó a la inmundicia, sino que los dejó libres. Okay. Hagan lo que quieran, pero consecuencias hay, por decirlo así. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, por la necedad, por la insensatez, por la irracionalidad que ellos fueron adquiriendo más y más, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esa es la sabiduría que el apóstol Pablo está atacando acá, que es la sabiduría del mundo, basada prácticamente en el razonamiento humano, en la mente humana. Y recuerde, la mente humana es perversa, en realidad, perversa. Si es que esa es nuestra segunda causa por la cual nosotros no deberíamos de promover ni tratar de adquirir esa sabiduría mundana, que debemos cuidarnos de ella, es porque es irracionalidad para con Dios. Es irracional totalmente. Y por último, esta sabiduría mundana es vanidad. Es pura vanidad. ¿Se acuerda lo que la Biblia dice allá en Eclesiastés? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad debajo del sol. Y quien lo dice, ese era en sus tiempos el hombre más sabio de la tierra. Si es que esa es la gran verdad. Todo es vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad debajo del sol. Los versículos del 20 al 23. Mire lo que dicen en 1 Corintios 3. Del 20 al 23 dicen así. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Otra vez. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Esa es la sabiduría que nosotros deberíamos de promover, que nosotros en realidad somos de Cristo
y con ellos pues somos de Dios igualmente. Y recuerde que nosotros deberíamos de tratar, luchar de adquirir esa sabiduría espiritual que es la que nos conviene y evitar en la manera posible la sabiduría mundana. Dice el 20 así, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Otra vez, recuerde muy bien lo que estaba sucediendo, que prácticamente un grupo alababa a Pablo como el de más conocimiento espiritual, como el mejor predicador, pero estaba otro grupo que se le oponía a ese grupo y decía, no, aquí el mejor predicador es Apolos, porque les gustaba más Apolo y veneraban a Apolos y exaltaban a Apolos y pues gloriaban a Apolos. Y eso no estaba bien. Otros se inclinaban por Cefas. Entonces, el apóstol Pablo lo que les está diciendo es, no tienen por qué andar alabando a los predicadores. Ellos son simplemente consiervos de todos. Eso es todo lo que los predicadores son. Eso es todo lo que los pastores son, lo que los pastores son, consiervos de los demás. Todos somos siervos del Señor Jesucristo. Al menos deberíamos considerarnos todos siervos del Señor Jesucristo. Y consiervos todos juntos, ¿verdad? Hermanos en la fe, unidos todos por una misma fe. Si es que cometemos un error, y esto es lo que el apóstol Pablo no quiere que suceda en la iglesia, de que alabemos a ciertos predicadores. Está bien que nos guste el estilo de alguno y que nos guste el estilo de otro, pero mientras sea palabra de Dios, usted debería de más bien darle gracias a Dios, que hay alguien que enseña y que predica la Biblia con sana doctrina, así como debería de ser. Pero no deberíamos de estar alabando, porque en ocasiones hay iglesias donde hay 2, 3 predicadores y a un grupo, una familia, por ejemplo, el jefe de la familia dice, no voy en la mañana porque en la mañana predica el pastor tal. Yo voy en la tarde porque en la tarde predica el pastor tal. Hermanos, alguien dijo, cuando usted va al restaurante, usted no dice, cocinó mi cocinero favorito. Usted simplemente llega y come. Le sirven su comida y usted come. Así debería de ser en las iglesias, ¿verdad? Siempre y cuando el predicador esté lleno de sana doctrina y enseñe sana doctrina, sea la Biblia la que le enseñe, así como Dios la inspiró, deberíamos simplemente de alimentarnos, no parar de alimentarnos, pero que no existan esas, ¿cómo le dijera yo? Esos grupos que más bien parecen grupos políticos, y eso es lo que el apóstol Pablo estaba combatiendo aquí. Estaba en contra de todo ello porque era sabiduría mundana, pues, en realidad, eso era lo que estaba pasando ahí. Por eso dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Fíjese bien, sea Pablo, como si le dijera, yo soy de ustedes. Apolos, de ustedes. Pedro o Cefas, de ustedes. El mundo es de ustedes igualmente. Es decir, todo es nuestro. Y aquí hay algo raro porque alguno puede decir, pues el mundo es de nosotros, porque en realidad la palabra griega que usa aquí el apóstol Pablo es el cosmos, que significa todas las constelaciones del mundo, todo lo que Dios creó. Bueno, pero ¿cómo se atreve Pablo a decir, dirá alguien, que el mundo es nuestro? Ok, si lo miramos, por ejemplo, en el aspecto de que Cristo es el heredero de Dios, que todo es de Cristo, y nosotros somos de Cristo, entonces somos coherederos, y la Biblia lo enseña. Mire por favor Romanos 8, rapidito, para terminar pronto. Romanos 8, otra vez. Romanos 8 y los versículos 16 y 17 de Romanos 8. Poquito rapidito nada más para que miremos algo ahí. 16 y 17 dicen así. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de hombre de que somos hijos de Dios. Por eso es que tenemos la certeza, no es arrogancia, no es orgullo, es simplemente certeza de nuestra fe, porque el Espíritu mismo nos lo dice, nos lo hace sentir, que somos genuinos en ese aspecto y que somos hijos de Dios, ¿ok? Y el 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, lo que es de Cristo también es nuestro. Y si el mundo es de Cristo, pues somos coherederos. Por eso es que el apóstol Pablo lo pone de esa manera. Así es que sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida que usted posee, pues es su vida en realidad. Dios se la dio.
Es nuestra vida. Claro que debemos cuidar en la manera que vivimos y todo lo demás, porque en realidad somos de Dios, hemos sido comprados, pero en cuanto a propiedad personal, es nuestra vida. Cada uno tiene su propia vida, es suya, es mía. Sea la muerte, es algo que tenemos bien seguro, igualmente, es nuestra. Vamos a llegar un día en que vamos a morir. Sea lo presente, o sea, este presente que estamos viviendo es nuestro, este es mi presente. Es decir, lo que estoy viviendo en estos momentos, esto me tocó vivir y es mi presente. Pero también lo porvenir o el futuro es mi futuro. ¿Que no lo conozco? No, no lo conozco, pero es mi futuro. Yo no sé qué va a ser de mí dentro de 5 años. No, no lo sé. Pero es mi futuro igualmente, es su futuro. Todo, dice el apóstol Pablo, es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ahí culmina todo. Pero el asunto es que la sabiduría entonces mundana es vanidad. Es vanidad porque por vanidad se hacen muchas, muchas cosas. Y eso es sabiduría de este mundo prácticamente. Ahora bien, nosotros no deberíamos de promover ese tipo de sabiduría. Así como Dios se lo opone a la sabiduría del mundo, que es vanidosa en realidad, así nosotros nos deberíamos de oponer. Recuerde que lo que Dios mira como mal, debería de ser mal para nosotros. Y lo que Dios mira y aprueba como bien, debería de ser bien para nosotros. Estar de acuerdo con Dios en todo lo que Dios dice, eso es lo que necesitamos nosotros. Ahí empieza la sabiduría nuestra. Recuerde, la Biblia enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahí empieza todo. Y no temor de fobia, que es la otra palabra en griego que se usa en la Biblia, sino ese amor de respeto, ese respeto por amor a Dios. En otras palabras, que si sé que a Dios le ofende, me quedo quieto, no lo hago porque a Dios le ofende. Ese es el temor de Dios, el principio de la sabiduría. Ahí empieza todo. Cuando comprendo que Dios es Dios, Él está por encima de todo y Él es dueño de todo y Él está en control de todo y que la sabiduría en realidad empezó con Él. Sí se da cuenta cómo los planetas están ubicados todos tan distantes donde Dios los puso y cómo Dios puso la tierra en el lugar exacto donde solamente puede haber vida, ni más cerca del sol ni más lejos del sol. Si estuviéramos más cerca del sol nos quemamos, si estuviéramos más lejos del sol nos congelamos, no hubiera vida. Esa es la sabiduría de Dios. Si ve cómo el cuerpo humano funciona a la perfección, es la sabiduría de Dios. Si puede ver cómo los planetas rotan todos alrededor del Sol, por ejemplo la Tierra, es la sabiduría de Dios y poder de Dios también. Imagínese que a mí me llama mucho la atención que si la Tierra es redonda, nosotros estamos por este lado encima de la Tierra y decimos estamos sobre la Tierra. Sí, pero si la Tierra es redonda significa que abajo hay alguien también que se cree que está encima de la tierra, pero para mí está colgando de la tierra. Sin embargo, no sé, solo Dios puede hacer eso. Entonces, la sabiduría de Dios es grande, grande. ¿Cuántas veces nosotros no nos han salido los planes como pensábamos y después hemos dicho, gracias a Dios que me evitó este problema? Por la sabiduría de Dios. Entonces, esa es la sabiduría que nosotros deberíamos de perseguir y no la sabiduría que es de nuestro propio raciocinio, de nuestra propia mentalidad, de nuestras propias conclusiones. No deberíamos decir, claro que necesitamos ser inteligentes, claro que necesitamos tomar decisiones, claro que necesitamos nosotros decidir por nosotros mismos, pero consultando a Dios, pero teniendo presente a Dios. Porque si tenemos presente a Dios, vamos a tomar las decisiones que sean apropiadas y mejor para nuestra familia. Pero cuando uno no tiene esa sabiduría de Dios, uno hace lo que le da la gana y punto. Y la familia paga el precio. Por eso hay tanta gente hoy en día que vive mal en realidad, están mal. ¿Usted cree que todos estos seres humanos que me dan compasión a mí, que duermen en la calle en estos tiempos con tanto calor y que duermen en las calles en los tiempos de tanto frío, ¿usted cree que es porque usaron la sabiduría de Dios? No, usaron la sabiduría del mundo y el mundo los engañó y Satanás los envolvió y ahora están pagando el precio.
Pero ustedes y yo hay que ser agradecidos con Dios, porque Dios nos ha iluminado con otro tipo de sabiduría. Y ahora sabemos bien lo que es malo y lo que es bueno, y nos inclinamos a nuestras decisiones, en nuestras decisiones, a que sean buenas, para no solamente por nuestro bien, sino por el de los nuestros. Quiero concluir con este pasaje, Santiago capítulo 1, por favor, Santiago capítulo 1, después de Hebreos. Está el capítulo 1 de Santiago y el versículo 5. Mire lo que dice este versículo. A mí me encanta por eso, porque es algo que tengo presente. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, falta de sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto. Cuando tenemos nosotros, por lo general, en las iglesias se tiene un tiempo de oración y pedimos peticiones a los diferentes hermanos, diferentes familias, y siempre hay alguien que pide por sabiduría espiritual. Eso es excelente, eso es bueno. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hay que pedirle a Dios. Así como pedimos a Dios las cosas que necesitamos, también necesitamos sabiduría para podernos conducir en este mundo y conducir a los nuestros. Máximo aquellos que son jefes de familia, que tienen que conducir, por ejemplo, toda la familia, sacar adelante una familia. No es fácil. Y muchas familias están en el fracaso hoy en día. Se vive muy mal en este mundo porque no hay sabiduría de Dios. Pero gracias a Dios que ha trabajado en nuestros corazones. Entonces, si alguien es falto de sabiduría en la iglesia, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así, hermanos, si alguno de nosotros, si alguien en la iglesia siente que necesita actuar más sabiamente con respecto a la sabiduría espiritual, que es la que nos conviene, y deshacerse más de esa sabiduría que es basada en el raciocinio humano, que es la sabiduría del mundo, y que es prácticamente usada por Satanás para destruir. Recuerde, Satanás es experto en destruir, y a eso vino, a robar y a destruir, a matar, robar y a destruir. Ese es su plan. Es un plan macabro todo el tiempo, robar, matar y destruir. Entonces, él destruye familias, él destruye comunidades, él destruye sociedades. ¿Cómo? Usando la sabiduría que es propia de él, la sabiduría del mundo, para que los hombres estén enemistados, para que las familias estén enemistadas, para que entre hermanos en ocasiones estén enemistados. Es Satanás el que está detrás de todo eso, porque en él se originó el orgullo, en él se originó ese pecado. Entonces, y esa sabiduría del mundo es propia del orgullo, es propia del egoísmo personal de cada quien. Si es que nosotros debemos procurar la otra sabiduría y si nos hace falta, sabemos cuál es la fuente. Dios, así como es la fuente de vida, es también la fuente de sabiduría y hay que pedírsela a Él, dice, y Él nos dará abundantemente y sin reproche. Imagínense. Yo lo dije el domingo pasado cuando Salomón, por ejemplo, le pidió a Dios sabiduría para gobernar el pueblo y a Dios le encantó. ¿Y qué fue lo que hizo con Salomón? Lo hizo el hombre más sabio de toda la tierra. Tanto que venían reyes de otras naciones a consultarlo a él, a pedirle consejo a él. Hizo grandes cosas en cuanto a la sabiduría de Dios. Él hizo tremendas cosas porque fue lleno de sabiduría de Dios. Nos conviene. La sabiduría del mundo, que es la que maneja Satanás para matar, robar y destruir, no nos conviene del todo. Inúndese, llénese de la sabiduría de Dios. Usted sabe dónde está la fuente. Usted sabe cuál es la fuente. Hay que pedirle a Dios ese tipo de sabiduría. Padre Santo, gracias Dios por su palabra. Gracias por su misericordia, Dios. Y Dios del cielo, yo sé que la sabiduría del mundo es la que impera en este mundo porque es propia del mundo, Dios. Pero hemos visto, Señor, que esa sabiduría es engañosa. Hemos visto igualmente que esa sabiduría, Señor, es irracional para con usted, mi Dios. Y que esa sabiduría, mi Dios, es vanidad. Porque así es, Dios. Si su palabra así lo enseña, es porque así es. Entonces, Dios, no nos conviene ese tipo de sabiduría. De modo que yo le pido, Dios, que usted le dé a mis hermanos, junto conmigo, la sabiduría divina, la sabiduría espiritual, Señor, la que nos va a sacar adelante, la que nos va a sacar a flote en cada situación, Dios, porque es sabiduría que viene de usted, mi Dios. Reconocemos, Señor, que son los dos tipos de sabiduría.
Una cuya fuente es Satanás y la otra, Señor, que es la sabiduría suya, fuente, porque usted es la fuente, Señor, de ese tipo de sabiduría, la sabiduría espiritual. Denos, Dios, un poquito más de sabiduría espiritual, Señor, y que podamos ser cada uno sabios en nuestros hogares para poder remediar cada situación, porque la sabiduría del mundo, Señor, nos lleva a pelear, nos lleva a enemistarnos, nos lleva, Señor, a distanciarnos, pero su sabiduría, Señor, nos lleva a unirnos más, a tratarnos mejor, y eso es lo que queremos, y eso es lo que deseamos. Así que, mi Dios, denos a cada uno más sabiduría espiritual para que podamos remediar cada situación y salir adelante como familias y presentarnos delante de usted un día, Señor, como obreros aprobados, Padre del cielo. Ayúdenos a no descuidar esa sabiduría que necesitamos, Señor, y a adquirirla, Señor, y que sea usted honrado con todo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Todavía no sé nada, Señor, acerca de la cirugía que esta mañana tenía nuestra hermana María García, pero yo espero, Señor, que todo haya salido bien y que su recuperación, usted, Señor, trabaje en ella, que pueda recuperarse pronto. Igualmente, Señor, con otros que están enfermos, hermana Margery y su esposo, los hermanos Mora, Dios, le ruego por ellos, por los hermanos García, igualmente los dos, por los hermanos Dietz, por nuestros niños, Señor, si alguno de nuestros niños está enfermo, Señor, levántelo. Si alguno de nuestros jóvenes se ha enfermado, levántelo, Señor. Si alguno de los adultos o adultos mayores está enfermo, levántelo, Señor. Y ayúdenos a estar saludables, Señor, a cuidar nuestro cuerpo igualmente. Porque aunque la vida es nuestra, sabemos, Señor, que todo le pertenece a usted igualmente, porque nosotros somos de Cristo. Así es que, Señor, gracias por esta palabra que usted nos ha dado hoy y ayúdenos a ser hacedores de su palabra y no solamente oidores, Señor. Eso es sabiduría igualmente. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.